En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos comenzando un nuevo programa Revelando de los días martes. Hoy, 2 de julio, ya avanzado el invierno. Y como siempre, nuestra radio Portales 89.5 FM del dial y en 840 AM. Este programa se lleva adelante, como ustedes bien saben, gracias al gentil auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Y cuenta con el apoyo de nuestro DJ Enzo Alvarado, periodista de Asofar, y del radiocontrolador de Radio Portales, Claudio Alvarado. A ambos le damos las gracias. Queremos señalar que las expresiones que nosotros vamos a vertir en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y que no representan necesariamente la opinión de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Queremos aclarar a los auditores que este programa se graba en la mañana, así que cualquier noticia del día de urgencia no será considerada y sale al aire a las 18 horas. Hoy en el programa nos acompaña Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricia Schiavetti Rosas, abogada. Lamentamos la ausencia de nuestra querida amiga Pilar Soberao, abogado, quien por razones de trabajo hoy día no nos puede acompañar. Así que hoy día está reducido el trío libertario a estos dos profesionales, como he señalado. Y para partir del programa, quiero referirme a una hermosa efeméride del día de hoy. En un día como hoy, pero del año 2013, el 2 de julio de 2013, falleció el general de división de ejército Nilo Flavio Buxton, a los 91 años. En marzo de 1977, él asumió con el cargo de intendente regional de Magallanes y de comandante de la 5ª División de Ejército, en Punta Arenas. Tuvo a su cargo dicha región en un momento muy particular de la historia de Chile. Los difíciles momentos que se vivieron en 1978, en que el país estuvo al borde de una guerra con Argentina, especialmente en este diferente limítrofe por la posición de las islas Nueva, Picton y Lennox en el canal Beagle, y que mantuvo, como señalé, ¿no es verdad?, al país en esta cuasi guerra con Argentina. Años más tarde, consultado él en una entrevista en televisión, refiriéndose a Carabineros de Chile, él señaló: recibimos refuerzos de carabineros, ellos que estaban en las comisarías dirigiendo el tránsito de patrullaje, ellos se transformaron en el mejor soldado. Si tuviera que ir a una guerra, iría con Carabineros de Chile. Así que esta es la efeméride del día de hoy, y en un reconocimiento del jefe de la zona militar de Punta Arenas, en esta guerra cercana con Argentina, en que hace un reconocimiento especial
a los carabineros de Chile, que se transformaron en el mejor soldado. Quería partir el programa refiriéndome a distintos aspectos, ¿no es verdad?, sobre el alza de la luz, sobre la salida de Juan Andrés Lago de la Subsecretaría del Interior y los problemas que ha habido permanentemente entre el Partido Comunista y el gobierno. Hemos tomado conocimiento de que el alza de la luz comenzó el día de ayer, 1 de julio, y eso ha producido un gran escándalo en el Partido Comunista, que ha pedido el apoyo del gobierno para mitigar estas alzas que van a sufrir los pobladores particularmente a través del pago de un subsidio. Ahora bien, en cuanto a la salida inesperada de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, se generó todo un conflicto entre el Partido Comunista y el gobierno y el Frente Amplio, dado que habría señalado dicho personero que no se la había comunicado previamente su salida y que su salida había sido totalmente inesperada. Por lo tanto, allí están los conflictos. También lo ha habido en todo el apoyo que ha hecho el Partido Comunista a la detención de Daniel Lagos, que en un primer momento señalaron que era un juicio político y continúa privado de libertad en Capitán Yaban. Así que hemos terminado junio y comenzado julio con esta serie de conflictos, ¿no es verdad?, políticos, y Sí. veremos cómo se va a ir solucionando, ¿no es verdad?, el problema especialmente del alza de la luz, el alza de la energía eléctrica, en que el gobierno ha anunciado un proyecto que triplica los subsidios a las cuentas de la luz para contener la presión del oficialismo, el que lo califica de insuficiente. Así que Sí. ya iremos viéndonos, ¿verdad?, qué es lo que va pasando en los distintos aspectos, sumado, ¿no es verdad?, a una situación económica preocupante, ya que el IMASEC, el índice mensual de actividad económica de junio, resultó de un 1%, en circunstancias que los estudios y el parecer del ministro Marcel apuntaban a un 2,5%. Así que se junta alza de la luz, un mal IMASEC, ¿no es verdad?, el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que lo destaca, ¿no es verdad?, como el gobierno como un gran éxito, en circunstancias que esos 500.000 pesos son los 150.000 pesos del pasado, y aplicando el IPC nos dan los 500.000 pesos actuales. Así Así es. que una serie de anuncios económicos preocupantes, un mal IMASEC que va en directa relación con el aumento, ¿no es verdad?, del PIB anual, y vamos a ver qué es lo que va a resultar de aquello y qué es lo que van a resolver en definitiva con este subsidio que están tratando de obtener el gobierno a través de la vía legislativa. Sí. Eugenio. Oye, Patricio, me parece, claro, a mí me gustaría hacer un punto allí. Bueno, dándole obviamente los buenos días a todos nuestros auditores y a todo el equipo de Revelando. Saludarte, Patricio. Mira, el tema, lo preocupante en torno al debate del alza de la tarifa eléctrica, porque al final es un ajuste consecuencia del congelamiento de los precios. Se congelan los precios, estos se acumulan en el tiempo, y además que nosotros tenemos que tomar en cuenta que el ritmo inflacionario en Chile, si bien ha bajado y ha sido controlado por el Banco Central, de la misma manera se ha acumulado en algunos otros precios que siguen impactando y que tú sabes que cuando se da una cifra de inflación, uno tiene una cifra de inflación que toma como base una canasta básica y esa
con base en un conjunto de productos, te da un agregado de cuánto estaría aumentando los precios, pero hay algunos precios que suben más que otros, como quien dice, ¿no? Entonces, el acumulado más el alza de los precios y que no hay medidas para poder promover el crecimiento económico a través de, por un lado, políticas públicas reales que tiendan a orientar a Chile hacia un camino donde el país crezca. ¿Y qué quiere decir esto? Que se necesita más inversión, se necesita no solamente más inversión de capital, sino aumento de la productividad por trabajador, y que estos, si podríamos decir, estas especies de características del mercado chileno para poder crecer y que la historia reciente nos ha dejado bastante en claro, no parece, Patricio, estar dentro del horizonte de políticas públicas del ministro Marcel, ni el Ministerio de Economía, ni el propio Gabriel Boric. Entonces llega un momento que el subsidio es lo único que se convierte como en la salida de corto plazo, como hoy en día que piensan los políticos, pero no hay medidas ni de corto ni no hay medidas de mediano plazo para poder solventar un problema que tiene Chile y que es sintomático, que es el tema del crecimiento. Si el país no crece, los salarios reales se estancan, e incluso la inflación termina erosionando precisamente el crecimiento de los salarios reales, el ajuste por inflación termina impactando en el salario real que no crece, y por otro lado viene una que Patricio, según vi, con respecto a la electricidad, va a ser un 60% del total, aunque los aumentos van a ser graduales. Pero es un impacto no menor, porque ya de por sí la electricidad, o sea, no se considera económica de ningún sentido, y que ahora, en un ajuste que se va a venir, que se va a hacer parcial, el agregado va a ser de un 60%. Entonces, uno ve respuestas, eh, o sea, uno ve respuestas en cierta medida con base a los subsidios, pero como tú dabas las cifras del IMASEC, el IMASEC también muestra una actividad económica que ha mermado. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, ¿cuál es la escapatoria? No hay escapatoria con respecto al crecimiento económico porque no hay proyectos de políticas públicas que se aboquen hacia ello o a promover el crecimiento a través de mejorar las condiciones del mercado. Ninguna de las reformas estructurales que mandó este gobierno apuntan hacia ello, y si se hubiesen aprobado en términos de como ellos lo planteaban desde el inicio, hubiese sido peor. Pero además de eso, yo no veo, Patricio, que haya como una vuelta de timón. Entonces, por un lado tenemos bajo ritmo de la economía con respecto a su actividad. Por otro lado, tenemos políticas públicas que no se enfocan en atacar el problema, que es sintomático. Y por otro lado, tenemos una realidad que son los precios congelados acumulan, básicamente. Es lo que pasó básicamente en Argentina. Yo no sé si tú pudiste ver con respecto al precio de la salud. Duraron congelados por mucho tiempo, lo que serían como las ISAPRES acá, y de repente cuando se libera el precio termina impactando de una manera sustantiva. Y llega un momento, bueno, que Milei dice, bueno, ¿cómo atacamos esto? Bueno, generando mayor productividad en la economía, mientras que la política se va haciendo cargo de cómo enfrentar ese aumento, que lo terminó haciendo al final de cuentas. Pero aunque sea, hay una salida porque hay proyectos de políticas públicas que se abocan hacia ello. Pero en Chile yo no lo veo por ningún lado, Patricio. Yo no sé si tú lo has visto, pero si hasta hace poco el ministro Marcel había configurado la mesa para poder promover el crecimiento económico, ya después de haber tenido, no sé, más de un año en el gobierno, es increíble porque para eso está Hacienda y el Ministerio de Economía en una estrategia, porque Chile depende del crecimiento económico para poder mejorar sus salarios reales. Sí, yo diría tres comentarios sobre el particular, Eugenio. El primero, que el gobierno tuvo mucho tiempo para realizar esta alza de la electricidad. Demoró mucho por razones políticas, indudablemente, de realizar esta alza y reajustar los precios de la electricidad en circunstancias que lo tenía claro que era una cuestión que debía hacer. Ese es el primer comentario. Por lo tanto, hoy en día tienen que asumir esto en esta alza que va a bordear el 30%. Lo segundo es que no hay políticas a nivel gobierno que impacten el crecimiento y el empleo. Por lo tanto, es una cuestión preocupante y hay una situación económica grave en que el país no crece y eso se refleja en este IMASEC que hemos comentado del 1% del mes de junio. Y lo tercero es que las pymes van a tener que asumir esta alza del sueldo mínimo de 500.000 pesos en un contexto de una situación económica preocupante. Así que malo para el país, para toda la situación económica y preocupante, particularmente para las pymes que asumen esta alza del sueldo mínimo
despidiendo trabajadores, porque es la única manera de poder cumplir con la obligación legal. Claro. Bueno, tú has dado en el punto, al final estos, o sea, las alzas se terminan trasladando a los precios al final de cuentas. Y eso es cuando afectas a las que son más pequeñas. Las que son más grandes, obviamente se ven afectadas, pero no necesariamente necesitas trasladar la totalidad del aumento al precio final. Pero en más del 65%, si más no me equivoco, la estructura de mercado en Chile son pequeñas y medianas empresas. Entonces llega un momento que la que te garantizan los bienes y servicios en mayoría en Chile terminan viéndose afectados y eso obviamente va a impactar en el bolsillo. Incluso los vaticinios que daban a partir de la semana pasada con respecto a esto, que va a afectar tanto el crecimiento económico eh, como la expectativa de inflación. Entonces llega un momento que el ajuste acumulado, que no se pudo ir llevando de manera gradual y que va a terminar impactando como de un solo golpe, si podríamos decir, me refiero a la proporción, no va a ser menor. Y ahora acá la política se va a querer hacer cargo ya cuando tiene encima el ajuste. Entonces llega un momento que se ha perdido incluso hasta la previsión con respecto a esto, Patricio. Entonces, bueno, un elemento más para poder considerar por quién se vota, por qué programas son los que se promueven y al final de cuentas son los que van a terminar trayéndole a Chile resultados que sean idóneos con el crecimiento y el aumento de los salarios reales y el aumento del empleo, obviamente. Sí, quisiera salirme, Eugenio, radicalmente de lo que estamos comentando y ir a Francia, porque realmente las últimas elecciones del día domingo dieron como resultado el triunfo de la ultraderecha de Marine Le Pen, y que logra una victoria histórica en la primera vuelta en las elecciones legislativas francesas, en una elección que había llamado el presidente Emmanuel Macron de manera anticipada. Y hemos visto que el Partido de Agrupación Nacional logró un 34% de los votos con el 63% escrutado, claramente por delante del nuevo Frente Popular de Izquierda que agrupa a los socialistas y comunistas y que lograron un 28% de los votos. Y la centro-derecha, que sería el partido de Macron, obtuvo un 20% y Republicanos, que es la derecha pura, obtuvo un 10%. De confirmarse el próximo domingo que en la segunda vuelta el triunfo de la agrupación nacional, se establecería un cogobierno entre un presidente de centro, como es Macron, y el candidato a primer ministro de esta agrupación nacional, que es Jordan Bardella. Están tratándonos, ¿verdad? Macron y el Frente Popular, de retirar candidatos de manera de dejar como candidato único para enfrentar a la agrupación nacional. Yo no sé si van a permitirnos los franceses apoyar en definitiva en algunas partes a los candidatos socialistas y comunistas. Así que vamos a ver y esperar los resultados del próximo domingo, que si se ratifica este triunfo importante de la agrupación nacional y si va a poder lograr en definitiva el primer ministro candidato de esta agrupación, Jordan Bardella, lograr el triunfo como candidato a primer ministro, lo que va a obligar a esta cohabitación entre este gobierno de centro de Macron y un gobierno de derecha, ¿no es verdad?, fuerte, como es los partidarios de Marine Le Pen. Sí, mira, estos resultados son bien interesantes y por varias cosas, ¿no? La primera, tú nombrabas a Jordan Bardella y yo creo que él debe tener como 28, 29 años, incluso es una persona súper joven. Él es el que está, en este caso, abanderado por Emmanuel Macron. Ahora, cuando uno mete una vista sinóptica a los resultados, te das cuenta que cerca del 34% votó por Agrupación Nacional y que esta es la primera vez que ellos ganan una primera vuelta, Patricio. Y este partido, cuando metes la lupa en cuáles son los sectores donde gana con mayor proporción con respecto tanto a la izquierda como con respecto a Macron, o sea,
a las agrupaciones que apoyan a Macron, en los sectores obreros y de clase media y media baja, es donde está la mayor proporción, y en el campo. Entonces, llega un momento que el crecimiento que tiene en este caso la agrupación nacional, que es el partido abanderado por Marine Le Pen, no solamente es que incrementa y gana sustancialmente con respecto a Macron, que en este caso, si más no me equivoco, saca aproximadamente un 21% frente a 28% de la izquierda, y en este caso la agrupación nacional, que es el partido abanderado por Le Pen, cerca del 33%, pero dentro de estos sectores, Patricio, es determinante. Se dice incluso que si bien no van a lograr la mayoría absoluta en las elecciones del próximo domingo, sí se va a establecer una especie de gobierno frágil con respecto al consenso que hay que llegar para el primer ministro. ¿Por qué? Porque si la izquierda más moderada se retira, en este caso, y otorga sus votos, o otorga el apoyo, en este caso a Bardella, para que pueda llegar como candidato a primer ministro, en función de esta alianza que te pueda generar el gobierno, ya esa proporción que tiene en la agrupación nacional es significativa para determinar lo que se va a hacer desde el Congreso. Lo cual, vale la pena decir, Marine Le Pen, sabes que toda la prensa internacional le dice extrema derecha a todo aquello que no sea de izquierda, ¿no? Uno podría decir que Le Pen, en cierta medida, era de extrema derecha en muchas cosas. Hay cosas que han cambiado, y hay cosas que ha moderado, ¿no? Como por ejemplo, ella estaba en contra de la globalización y tenía como una visión muy identitaria, muy parecida a la de su padre, muy identitaria con respecto a lo que debería ser el pueblo francés. Su lenguaje era un lenguaje populista, en este caso de derecha, y además proyectos de políticas públicas sumamente irresponsables. No significa que ahora no esté, por ejemplo, en este caso, Melechón y el programa de Le Pen, cuando tú los ves en cierta medida, lo que buscan es aumentar el aparato público de una manera significativa. Por un lado, lo de la izquierda lo quiere hacer a través de los impuestos y la deuda, y por otro lado, el partido de Le Pen quiere hacerlo a través de la deuda, pero en ambos casos es sintomático porque ya el 57, o sea, el gasto en Francia, o sea, con respecto a lo que se recauda, es aproximadamente el 57% del PIB. Entonces, ya el Estado en Francia es gigantesco, es sumamente grande. Entonces llega un momento que para dar soluciones a las ineficiencias que tiene el Estado y a la queja fundamental que hay con respecto al Estado, ambos partidos buscan aumentar el papel del Estado. La propuesta del abanderado de Macron es una propuesta más moderada, no se diferencia mucho, pero tampoco atiende los problemas sintomáticos que tiene, porque no solamente son temas económicos, sino son también temas de inmigración y son también temas de cómo influyen las organizaciones internacionales dentro de los países, que estos son como argumentos bien famosos que normalmente en los populismos de derecha se dan. Entonces yo lo que creo, Patricio, es que se viene una fragilidad con respecto a la democracia en Francia, con respecto a los consensos, porque yo no creo que la agrupación nacional vaya a soltar esta oportunidad de que primera vez que llegue, primera vuelta, que le saque una ventaja significativa al que supuestamente era el principal abanderado, y que la izquierda en cierta medida también tiene una proporción mayor que el abanderado, y que la única manera que Bardella pueda llegar es que se bajen en los moderados para poder enfrentar a Le Pen. Pero esto lo que te habla es una radicalización en cierta medida del electorado francés, que ya ciertos consensos con respecto a la democracia liberal en Francia comienzan a desmenuzarse, si podríamos decir, porque a donde ha apuntado Francia últimamente es un Estado super hipertrofiado, ineficiente, y que hay problemas internos que, por más solución que se le quiera dar, ninguno apunta hacia las más indicadas, y que Le Pen está aprovechando ese momento y lo está aprovechando muy bien. Sí, brevemente, porque ya nos quedan 2 minutos, Eugenio, yo creo que la agrupación nacional va a hacer todos los esfuerzos para acercarse a la mayoría absoluta, que son 289 escaños. Indudablemente lo más cercano a hacer acuerdos políticos es con los republicanos de derecha, que representan un 10%, de manera de llevar adelante el gobierno y poder tener este primer ministro de Jordan Bardella tan joven. Así que nos vamos a tener que esperar el próximo domingo y a ver si estas alianzas del centro con la izquierda se concretan. Yo creo que los franceses no van a votar por socialistas ni comunistas, y más o menos se va a mantener la situación del domingo pasado. Así que lo vamos a comentar en el programa del próximo martes. Y propongo, Eugenio, como hoy día no está Pilar,
que escuchemos a Hey Jude de los Beatles, una canción muy bonita, muy tradicional, y esperemos que sea del agrado de los auditores. Nos estamos viendo y ya volvemos al programa en unos momentos. Nos vemos. Hemos regresado en este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes Revelando con Patricio Schiavetti. Hoy, lamentablemente, no nos acompaña Pilar Soberado y en los controles se encuentra Enzo Alvarado. Saludos a todo el equipo de Radio Portales nuevamente. Y después de haber escuchado esta muy linda canción de los Beatles, Hey Jude, que recomendó el estimado Patricio Schiavetti, regresamos a este segundo bloque donde tenemos que conversar varias cosas, varias cosas. Una de corte internacional y el otro de corte nacional. Y a mí me gustaría preguntarte, Patricio, ¿cómo ves tú el tema de la aprobación del presidente Gabriel Boric? A pesar de todo, a pesar de todo, porque yo no sé si tuviste el último sondeo de EKM, igual su promedio se mantiene en un tercio, básicamente, en el último mes, si más no me equivoco. Baja solamente 3 puntos, había llegado a 36% la semana pasada, asunto que comentamos y que ese bloque duro, si podríamos decir, no solamente es que se mantiene, sino que parece aumentar a pesar de ello. Y cuando ves la descripción, un poco, uno se mete los datos, la mayoría son jóvenes. Y si tú ves la realidad, son los jóvenes los que están principalmente afectados debido a la crisis de empleo, de crecimiento económica y también de inseguridad. Entonces llegó un momento, bueno, ¿qué es lo que pasa allí? ¿No? Bueno, yo tengo varias reflexiones, me gustaría escuchar las tuyas, así que empecemos con este tema si quieres. Sí, yo creo que el presidente Boric se mantiene en lo que ha sido habitual de su aprobación, más o menos un 33%. En la última encuesta CADEM lo sitúa en un 34% con un 59% de desaprobación. Así que se mantiene en lo que ha sido tradicional en su gobierno. Y yo quería connotar, ¿no, verdad?, que las razones de la aprobación y que también se señalan las razones de desaprobación, entonces cuesta entenderlo, porque entre las razones de aprobación está la aprobación de las 40 horas, el sueldo mínimo y el royalty, el programa de gobierno de la reforma de pensiones y pacto tributario que se ha llevado adelante, mejores resultados económicos en crecimiento, consumo e inflación, ya comentamos, ¿no, verdad?, este crecimiento fantástico del IMASEC del 1% de junio, y gestión en delincuencia, apoyo a carabineros. Y las razones de desaprobación, en primer lugar, no hay duda, la delincuencia, el narcotráfico, el asesinato de carabineros, 48%. La falta de experiencia para gobernar y los cambios de opinión, 39%. Economía, costo de la vida, desempleo, 25%. Y programa de gobierno, reforma de pensiones y pactos tributarios, un 17%. Entonces, podemos decir que la aprobación del presidente, yo la encuentro que se mantiene pareja, y a mí lo que me llama la atención es en cuanto a la aprobación de las distintas instituciones a lo largo del país. Y fíjate que la primera que encabeza la aprobación son bomberos. Después viene PDI, después viene el registro civil, después viene la Armada, Carabineros, Fuerza Aérea, CONAF, Ejército, el CERVEL, el Banco Central. Y en los últimos lugares, y esto es lo preocupante, aparece la Iglesia Católica, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, el Tribunal Constitucional, la ANFP, los tribunales de justicia y el Congreso. Entonces, realmente allí hay una cuestión preocupante porque hay una crítica y una falta de apoyo al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a los entes investigadores a cargo de las fiscalías. Así que, preocupante. Por un lado, me alegro del apoyo a la PDI, Carabineros, Armada, Ejército, pero no me alegro de esta falta de apoyo y que estén en el último lugar estas instituciones
tan valiosa para la gestión de la República. Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, Patricio, y no solamente por el primer diagnóstico que das. Sí, se mantiene solamente en algunas semanas es que sube, luego baja. Eso cuando uno lo saca en el promedio, quizás no es tan significativo. Yo me refería que, fíjate que al darse el alza en aprobación al presidente, sea principalmente en los jóvenes, este, eh, hay un aumento allí. O sea, cuando uno ve la composición, que es del 11%, o sea, llega al 44%. Y los que votaron por el presidente segunda vuelta, aumenta 7% llegando al 70%. Entonces llega un momento que a pesar de la crisis y su acentuación, hay una radicalización de los que ya habían votado por él, o sea, que se mantienen, en el sentido crece, o sea, cuando me refiero a radicalización no baja la ideología, sino que, o a la acentuación de su apoyo, sino que en la composición con respecto a los más jóvenes crece de manera sustantiva, un 11%, ¿no? Y es lo más preocupante en ese sentido, pienso yo, ¿no? Y con respecto a las razones de la desaprobación y aprobación, también coincido contigo de cosas que son bastante contradictorias. Y hay un elemento fundamental que quería tratar contigo, que es lo siguiente. Fíjate que cuando uno ve o sea, las razones que tienen mayor proporción eh, con respecto a los atributos personales de Boric, básicamente su carisma. O sea, tú mencionabas el tema de la experiencia, que son razones de desaprobación y que ojo, no son menores. O sea, cuando aquí estamos, o sea, cuando nos vamos a la falta de experiencia para gobernar y cambios de opinión, es un 39% de las personas que lo rechazan. O sea, no estamos diciendo que es algo menor. Pero fíjate que el carisma, en cierta medida, sigue teniendo una alta proporción. Por ejemplo, en marzo del 2022 ascendía al 77% y eso baja. Ahora junio a 58%, pero se sigue manteniendo alto. O sea que básicamente el carisma con respecto a la inexperiencia, como que no es muy castigado en ese sentido. O sea, yo lo que trato de decir con esto es que como que importa un poco más la narrativa que le coloca el presidente a las cosas que los efectos concretos. ¿Por qué? Porque como bien tú decías, las razones de apoyo, por ejemplo, que son la aprobación de las 40 horas, programa de gobierno, reforma de pensión, impactos tributarios, ese tipo de cosas, solamente lo primero ha pasado, pero lo otro son simplemente enunciados. Son discusiones que ni siquiera se han dado y no han pasado reformas estructurales como tal. Llega un momento que solamente bastaría la intención y el carisma para conquistar un sector sustantivo del electorado. Entonces eso te dice mucho también del electorado, Patricio, ¿no crees tú? Sí, pero mira, Eugenio, al ver la gráfica y ir al último cuestionario, si tiene experiencia para gobernar, allí lo dice todo, porque Claro. partió con un 12% y llega a un 18%, pero en general tiene Ujú. un promedio, un 15% más o menos de experiencia para gobernar. Y ahí está el centro del problema, digamos. Puede tener muy buena carisma, buen carisma, puede ser muy dialogante y generar acuerdos, es cercano a conocer la necesidad de las personas, es honesto, es sólido y consistente, pero todas esas cualidades, lo que importa para un país es que el presidente de la República tenga experiencia para gobernar. Y Sí. realmente han llegado a experimentarnos, ¿verdad? Para sacar adelante políticas públicas o para sacar proyectos de ley. Y como lo dice bien la gráfica, no tiene experiencia para gobernar y en definitiva todos los otros valores se me caen porque la principal cualidad de un gobernante es la experiencia. Así es. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero por eso que a pesar de ello, fíjate cómo aumenta como la convicción en los jóvenes. Y fíjate que ahí, o sea, con respecto a, al carisma y con respecto a la inexperiencia, tú lo has dicho muy bien, por eso te digo, hay cosas que solamente se quedan en la narrativa, pero en los efectos concretos no hay ninguna, o sea, no hay ninguna proyección de que algo así pueda aprobarse estructuralmente porque no tiene ni los votos, no tiene ni la disposición técnica y tampoco tiene el equipo para llevarlo a cabo de manera tan convincente que pueda ser negociado con la oposición dentro del Congreso. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, fíjate esto a mí me impresionó mucho. Cuando se le preguntan sobre los atributos personales, respecto a tiene capacidad para gestionar crisis, que me parece un dato relevante. Fíjate que cuando se hace el sondeo en marzo del 2022,
era un 45% las personas que decían que sí, o sea, que tiene capacidad para gestionar la crisis. Y resulta que solamente ha bajado a 3%. Hoy en día es 42%. Entonces, o sea, lo que trato de decirte es que hay una realidad real, ¿no? Que uno más o menos puede acercarse a ella, indagar a ella, y por otro lado hay una especie de realidad imaginaria, como decía Yuval Harari, ¿no? El historiador, ¿no? Eh, entonces aquí como que está predominando más una realidad imaginaria, o sea, yo me refiero a la gente que apoya a Boric, ¿no? No a la gente que lo desaprueba y que está viendo con claridad qué es lo que está ocurriendo, sino que hay una realidad imaginaria que es que él tiene mucho carisma, tiene capacidad para gestionar la crisis, por ejemplo. Hay otros datos que uno los ve y se impacta en cierta medida. Por ejemplo, cumple lo que promete. Si te vas a la gráfica, te vas a dar cuenta que en marzo del 2022 estaba en 35%. Y fíjate que hoy en día es el 33%. Cumple lo que promete, imagínate tú. Y tiene experiencia para gobernar, bueno, justo tú dabas ese gran punto, pero incluso aumenta, porque el 12% era en marzo del 2023, que decían que sí, tiene experiencia para gobernar, y fíjate que en junio es el 18%. Entonces, llega un momento que uno ve algunas cosas en estos sondeos, yo no estoy diciendo que CADEM no, o sea, CADEM yo creo que es una encuestadora bastante seria, y uno se termina de dar cuenta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y por último, para detenerme en este análisis, en la página número 20 de la encuesta que se saca, fíjate que hay una evolutiva evaluación del Congreso y de tribunales de justicia y hay un desplome brutal con respecto al Congreso, ¿no? O sea, que eso siempre como que se ha mantenido, pero también de los tribunales de justicia. Pero llega un momento que el país, en cierta medida, con respecto a la economía, con respecto a la política, y en este caso con respecto a la justicia, también se ven en tela de juicio de una manera no menor, Patricio. Entonces llega un momento que tú tienes por lo menos tres ámbitos de los poderes públicos, se podríamos decir, el presidente por un lado, el Congreso por otro lado, los tribunales de justicia por otro lado, y el sistema, en este caso económico, que a pesar de que nosotros podamos acercarnos a esa realidad y verla con claridad como las personas que desaprueban la gestión por estas razones que son muy obvias, tenemos un sector que simplemente no está dispuesto a enfrentarse con esa realidad o por lo menos a asumirla como tal. Entonces, yo no sé cómo va a terminar esto, pero yo espero que gran parte se termine dando cuenta, porque si nosotros llegamos al final de este gobierno con un tercio apoyándolo fijo, esta va a ser una coalición de partidos que va a tener una impronta no menor, por lo menos en el Congreso, porque es un apoyo bastante sustancial frente a Michelle Bachelet y frente a Sebastián Piñera cuando estuvieron en momentos de crisis. Ese es mi Sí, lo refleja muy claramente el resumen, Eugenio, con un presidente y un poder ejecutivo en que el que lidera no tiene experiencia, un poder judicial que ha bajado de un 36 a un 29% de opinión favorable, y un Congreso que baja de un 26 a un 21%. Es decir, las principales instituciones del país, sumados al ente investigador, que es la Fiscalía, que baja de un 45 a un 40%, tenemos realmente un caldo, un condimento preocupante en todas las instituciones y que nos debiera llevar a meditar y cuál va a ser nuestra posición en las próximas elecciones de gobernador, alcaldes y concejales, de manera a enmendar el rumbo a esto, porque el país está muy deteriorado y en una seria crisis. Sí, muy de acuerdo. Quería, Eugenio, comentar contigo, con los auditores, todavía tenemos un espacio de tiempo porque lo vi el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Realmente otra situación que no resiste más análisis, con un candidato que no puede continuar adelante en su candidatura porque no tiene las capacidades cognitivas, físicas y mentales para asumir una candidatura. Tiene 82 años, terminaría en un periodo de 4 a los 86 años, y que realmente no fue muy difícil para Trump llevar adelante este debate, porque tenía un contentor que no acusaba los golpes y que no respondía a el cúmulo de mentiras que
emitió Trump, ¿no es verdad?, en todas sus intervenciones. Así que yo estimo que fue muy fácil, hay un claro triunfador que fue Donald Trump. eh, eh, John Biden se equivocaba en algunas preguntas y contestaba lo que no debía contestar. E incluso Trump le señalaba que estaba refiriéndose a un tema que no era el pertinente. Así que tiene el Partido Demócrata un gran problema que tiene que solucionar en la próxima convención, porque sí o sí necesariamente tiene que cambiar de candidato porque el candidato no está apto para asumir el puesto de presidente de la eh, del principal país del mundo, ¿no es verdad? Esta potencia que debe ser liberada por una persona con capacidad para ello. Me extraña, ¿no es verdad?, que Estados Unidos tenga dos candidatos como Trump, con 78 años, entiendo que tiene, y 82 los tiene Biden. ¿Cómo no ha habido una renovación política con candidatos jóvenes? Así que allí está el Partido Demócrata buscando candidatos, uno el gobernador de California, puede ser la vicepresidente, pero que es de tendencia muy de izquierda y tienen que buscar un candidato más de centro. Podría ser, para mí, la carta mejor de los demócratas, Michelle Obama, que sería una candidata muy apropiada para luchar en contra del candidato Trump. Pero de no variar las cosas y de no lograr en la convención el cambio de candidato con un candidato que sea potencialmente competitivo con Trump, las cosas están muy definidas y está claro quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Eugenio. Sí, mira, el debate, a mí, obviamente yo estoy de acuerdo contigo, un claro ganador. Pero a mí me llenó de mucho pesar el debate, porque el debate fue básicamente un chiste, ¿no? Eh, y hablaban, o sea, Trump básicamente hablaba de que había dejado un país impresionantemente bien en materia económica, que nunca había estado básicamente mejor Estados Unidos, y Biden dice que, bueno, que le dejan un país básicamente en caída libre. Entonces, llegó un momento que ambas, o sea, ambas posturas exageraban tanto frente a su audiencia que esto se hacía incluso sin datos. O sea, estaban muy mal preparados para esto y los insultos predominaron sobre cualquier cosa en este debate. Me llamó mucho la atención de que hubo momentos en donde, bueno, se ve que el estado mental de Joe Biden no es el indicado para iniciar un debate, porque decía cosas que el mismo Trump le hace saber que ni siquiera él mismo entendía que decía. Básicamente era como memorizar algo y decirlo en medio de un debate donde ni siquiera la frase tenía que estar, que es algo muy parecido a lo que tú comentabas, ¿no? Que decía cosas que no debía decir, ¿no? Lo otro que te quería comentar, que yo coincido contigo en lo que dijiste al final, hay una decadencia política en Estados Unidos porque hay muy buenos candidatos en el Partido Republicano, por ejemplo, que son jóvenes, que tienen experiencia política y que en otros tiempos lo hubiesen apoyado. Y uno dice, bueno, se extrañan los debates en la era, por ejemplo, de Reagan y Mondale, que eran debates muy famosos porque eran debates de altura. Eran debates, y traigo acá el de Reagan, porque Reagan también, Mondale lo acusaba de que estaba bastante viejo. Oye, De que Eugenio, déjame interrumpirte para compartir con los autores que no escucharon el debate. Que dos candidatos a la presidencia se refieran a que se invitan a jugar una competencia de de golf golf, de golf, sí. y comenten qué handicap tienen y que uno le ganaría al otro, realmente en unos momentos en que hay una crisis en Ucrania, en la guerra contra Rusia, en los momentos del desastre de Hamas y la guerra con Israel, en los momentos en que hay que posicionar la Unión Europea, la OTAN. Es decir, realmente insólito que dos candidatos, ¿no es verdad?, le tomaran el pelo al pueblo americano y estuvieran hablando de golf y de sus capacidades y de su hándicap, insólito. Realmente un pobre espectáculo y un pésimo debate. Bueno, fíjate que le dice Trump a Biden que él no podía golpear una pelota de golf ni de 50, ni 50 yardas, ¿no? Entonces Biden reta a Trump y le dice a un partido de golf, pero le dice solo si traes tus palos de golf. Entonces llega un momento que tú dices, esto es un debate realmente presidencial. Fue increíble, fue sorprendente, porque mira, en Estados Unidos han habido debates brutales.
Y vuelvo y repito, a Reagan le dijeron lo mismo, le dijeron que él estaba muy viejo para afrontar la presidencia, y él en vez de insultar a Mondale, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, mira, no quiero utilizar tu experiencia política para mis propósitos electorales. Entonces la gente se ríe porque fue humor negro, pero con claridad, con altura, y unos debates, incluso el propio Obama, McCain, por ejemplo, eran otros debates, pero lo que vimos fue un espectáculo y que te dice mucho de lo que está ocurriendo. Y con respecto a lo que decías, en materia internacional, Trump no tuvo un mal desempeño en su gobierno anterior. Incluso yo creo que eso es uno de sus caballitos de batalla, ¿no? Lo que hizo internacionalmente. Pero ahora, Estados Unidos, que ha dejado de ser potencia, el tema de Israel y el tema de Ucrania, es un tema fundamental, menos mal que lo tocaste, porque primera vez que Estados Unidos está tan presionado a decidir qué hacer. Antes Estados Unidos podía estar en distintos frentes, enfrentando distintas guerras, ayudando a distintos aliados y no tenía que darse por preocupado. Pero hoy en día tiene que optar si es Ucrania o si es Israel hasta el fondo, como quien dice, hasta el frente, porque no solamente la escasez, sino en materia armamentística, parece que Estados Unidos viene con un declive frente a las proyecciones de guerra que está estableciendo Rusia y que el tema con Israel básicamente los pone a decidir. Y esos temas no se tocaron en profundidad y como todos sabemos, la geopolítica y cómo se ve Estados Unidos en el exterior es algo también importante para los norteamericanos. ¿Okay? Y que esos temas no se hayan tocado con la delicadez que se debía, a mí me parece impresionante. Fíjate. Sí, Eugenio, perdona, déjame interrumpirte muy breve. Preocupante porque no sabemos, de salir elegido Trump, si va a continuar apoyando la guerra de Ucrania contra Rusia. Él es partidario de no gastar esos dólares y armamento y apoyar a Ucrania. Entonces, dejaría a Ucrania muy desmesurada en esta guerra tan cruel contra Rusia. Sí, él dice, bueno, como presidente electo resolveré la guerra entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de que tome posesión el 20 de enero. Tendré esa guerra resuelta. Entonces, llega un momento que, bueno, uno dice, bueno, eso es confiar mucho en sus posibilidades. Yo creo que Rusia va a ir hasta el final en ese sentido. Él cree, o sea, la visión neozarista imperial de Putin no se le va a quitar porque algún presidente norteamericano vaya a tener una conversación con él. Pero eso, diste un dato clave porque la visión geopolítica de Trump es aislacionista, si podríamos decir en cierta medida. Hacer América grande nuevamente sigue siendo su lema. Y yo creo que es lo que va a predominar en el momento que él retome la presidencia. Y eso es lo que está pasando con varios populismos de derechas en Europa, el tema del aislacionismo. Sí, antes de terminar, quiero compartir con los auditores un poco de fútbol para salir de la órbita internacional, pero igualmente internacional. Y ya han quedado fijados los equipos que van a participar de la Eurocopa en los cuartos de final. Se van a enfrentar España con Alemania, Francia con Portugal y en la otra llave Inglaterra con Suiza. Hoy día van a quedar definida la última llave en partidos entre Rumania y Países Bajos y Turquía y Austria. Así que hoy día quedan listas las llaves de los cuartos de final de la Eurocopa, que indudablemente ha sido muy diferente al arbitraje de la Copa en Estados Unidos, ¿verdad? Que nos ha perjudicado enormemente. Opera el VAR, actúan correctamente los arbitrajes, ¿no verdad? Y no como en esta Copa en Estados Unidos, en que tan perjudicado fue Chile en el partido último con Canadá. Así que con esa información nos estamos despidiendo del programa, Eugenio, y nos encontramos El próximo el próximo 9 de julio y esperando contar con la participación de Pilar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Saludos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.